Bienvenidos a nuestro estudio de este miércoles 15 de junio. Como todos los miércoles estaremos escudriñando el Evangelio de Juan. A partir del Evangelio de Juan, y ahí iniciaremos nuestro estudio y nos extenderemos a lo largo de las Sagradas Escrituras. Le damos la más cordial bienvenida, le invitamos a permanecer con nosotros en este estudio, este día, y a compartir con sus amigos nuestra dirección y enlace para que muchos estudiemos juntos. El tema que vamos a desarrollar es su palabra, y para eso vamos a leer algunos versículos del Evangelio. Juan 14, versículo 22 dice de la siguiente manera: Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oremos. Padre que estás en el cielo, acudimos a ti en el nombre de Jesús para pedirte que nos sea concedida la gracia tuya y la sabiduría para escudriñar esta porción, este concepto de tu palabra. Enséñanos tú, Señor, por medio del poder de tu Espíritu, y haznos entender por tu amor estas verdades eternas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, la respuesta de Jesús a Judas, no el Iscariote. El Iscariote ya ha salido y está haciendo los trámites para traicionar a su maestro. Y por eso aclara el evangelista con toda libertad, dice, no el Iscariote. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra, hemos destacado mi palabra porque es lo que empezaremos a estudiar hoy. No en vista que no lo agotaremos porque es un tema largo, pues lo continuaremos el otro miércoles, pero a manera de la primera entrega vamos a analizar lo que significa mi palabra. El versículo dice: mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Son promesas tan extraordinarias, pero tenemos que aprender qué es mi palabra para saber cómo guardarla, porque si lo hacemos, mi Padre lo amará, y la promesa más grande, vendremos a él y haremos morada con él. No es nada despreciable. La esencia entonces de este versículo es la frase: mi palabra guardará. Así que, ¿qué significa la palabra de Dios? Pues podríamos decir que como sinónimos o como una definición es la voluntad de Dios, o es los mandamientos de Dios, etcétera. Pero vamos a ver lo que significa, qué es lo que incluye, porque lo abarca todo, precisamente todo. Es que la palabra de Dios es la que creó lo que existe, este universo. Eso lo dice el Salmos 33, 6, y leo: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que, si la palabra es la causante de lo que existe, pues hay que indagar, profundizar en su palabra, porque allá la promesa es: el que guarda mi palabra. Y repito la lectura: el que me ama. Quiero demostrar que amo a Dios, lo tengo que hacer con actos. A Dios no lo puedo engañar con palabras.
declaraciones de diente a labio, no. Si quiero decir o expresar que amo a Dios, tengo que guardar su palabra. Entonces, ¿qué es su palabra? Muy bien, la palabra hizo todo lo que existe, los cielos y la tierra, y todo lo que la compone, todo el ejército, son los seres creados. Todo fue hecho por el aliento de Dios, que el aliento es como el origen de las palabras. Hablamos con el aire que sale de nuestra garganta, de nuestro interior. Claro, Dios no tiene garganta. Es una manera didáctica de decir el aliento de Dios, pero también es una forma hermosa de ver el poder de Dios. La segunda parte del versículo que dice que todo el ejército de lo creado de los cielos fue hecho por el aliento de su boca. Entonces los sabios han dicho que el cielo fue creado o todo lo demás fue creado con la letra Hei. La letra Hei es esta letra que estoy dibujando aquí y es la quinta letra del alefato. Se llama Hei y tiene una abertura en la parte superior izquierda y una abertura en la parte inferior, como diciendo que de ahí viene todo lo que existe del cielo a la tierra. Y es para demostrar el poder de Dios. Es tan grande nuestro Dios, omnipotente, no, como dice el Salmo 145, su grandeza es inescrutable. No sabemos cómo es Él de tan grande. Pero aquí nos demuestra que solo el aliento de su boca creó los soles, los seres que están en el cielo y en la tierra. Y la letra Hei es una letra gutural. De todo el alefato es la que mejor representa esta acción, porque el aliento es cuando uno saca el aire y lo hace por la garganta, prácticamente está pronunciando la letra Hei. Es como que si el salmista estuviera diciendo que para Dios hacer el ejército de los cielos y toda lo que existe con su palabra y especialmente con su aliento, lo hizo con la letra Hei, porque así se pronuncia la letra Hei. Hei es el aire que me sale de la garganta. Muy bien, pero eso es solo como un disfrute de lo que queremos ver. Entonces, cuando vemos la frase que dice por la palabra del Señor, en hebreo es bitbar. Esto es tiene una preposición. Esta preposición es en o por, y la raíz de la palabra, el sustantivo de la palabra es debar. Debar significa no solo palabra, significa asunto y significa cosa. Esto lo vamos a utilizar en la segunda parte de nuestro estudio. Pero por hoy quiero empezar a decir que el Salmo, cuando dice, o Juan, cuando habla, el que me ama mi palabra guardará, o cuando dice el Salmo que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, estamos hablando de estas tres letras, debar, palabra, y la raíz verbal, la acción es dabar. Entonces son tres letras, esta se llama Dalet, esta se llama Bet y esta se llama Resh. Todo fue hecho por el dabar de Dios, por la palabra de Dios, como hemos dicho. Ella, el dabar o la palabra, lo es todo. ¿Y qué queremos decir con que la palabra lo es todo? Bueno, lo que queremos decir es que la palabra compone todas las cosas, pero ¿qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que incluye?
Veámoslo en el Salmo 105:5. Y leo: acordaos de las maravillas, Niflotav, las maravillas de él. Aquí esta es una palabra plural. La palabra, la raíz de la palabra es felé, que quiere decir maravilla. El sustantivo absoluto es felé y aparece en el Cántico del Mar, capítulo 15 de Éxodo, donde dice que ¿quién como tú, oh Señor, entre los poderosos? ¿Quién como tú, fuerte en sanidad, glorioso en santidad, temible en alabanzas? Y luego dice, Osé Felé, dice, hacedor, Osé, hacedor, Felé de maravillas, porque el mar se ha abierto. Eso es una maravilla, es un milagro extraordinario que la fuerza humana no puede hacer con su capacidad. Solo Dios pudo haber hecho tal maravilla para que su pueblo cruzara. Entonces el salmista aquí nos está diciendo que recordemos las maravillas de él, como la apertura del Mar Rojo, o como la caída de Jericó, o como cualquiera otro de los milagros en favor de su pueblo. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios, sus signos, sus actos portentosos y de los juicios de su boca. ¿Qué incluye la palabra? Incluye sus maravillas, incluye sus prodigios, pero especialmente quiero resaltar que incluye sus juicios. Y la palabra utilizada aquí para sus juicios es umishpetei. Esa es la palabra que tenemos en este versículo 5 del Salmo 105. Es un plural y bueno, tiene una conjunción, pero el sustantivo absoluto de sus juicios, cuando aparece, o si buscamos, le quitamos lo que está como preposición o lo que está como sufijo, entonces nos queda el sustantivo absoluto, y eso sería mishpat, juicio singular. Mishpat, su juicio, la raíz del va sería shafat, y el significado en forma breve es que se refiere a los procedimientos del debido proceso para que la legalidad sea conocida. Dios es el juez de toda la tierra, es el que lleva a cabo todos los procedimientos, no tendrá por culpable al inocente, ni por inocente al culpable, pero su misericordia se extiende hacia el reo, hacia eso se demuestra en la salvación que nos ha otorgado, que siendo merecedores de el castigo eterno, él mismo vino y pagó. Él mismo llevó nuestros pecados, como dice el apóstol en su epístola. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El propósito era que nosotros fuéramos libres de esa deuda, y ahora somos muertos a los pecados y vivos a la justicia por la herida de Él, porque Él dio su vida en el madero del Calvario. Ese es el juez de toda la tierra, que no podía reconciliarnos a nosotros si seguíamos muertos, si seguíamos sin la capacidad de exhibir su fidelidad, su justicia. No podíamos tener una comunión con Él mientras no tuviéramos la deuda pagada. Entonces, eso es el juez de toda la tierra. Mishpat es el debido proceso, es llenar todos los requisitos, todos los procedimientos legales para que haya legalidad en los actos de Él. Luego sigue diciendo el Salmo 105, el Salmo 105:6. Y vosotros, descendencia de Abraham, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vosotros, descendencia de Abraham, su siervo,
hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Señor, nuestro Dios. En toda la tierra están sus mishpatav, ya vimos, están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la davar, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Cuando pasan 1000 generaciones, si una generación se ha propuesto que sea de 40 años, 1000 sería como 40.000 años. Es mucha historia, ¿verdad? Es algo que no podemos concebir, y si pensamos que no, que la generación 40 años no es muy corta, y le ponemos el doble, igualmente se agrandaría el número de años en las 1000 generaciones. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Aquí vamos a resaltar esta palabra, su pacto. ¿Qué significa su pacto? Veamos, porque eso es lo que nos interesa en este salmo, encontrar los integrantes de la palabra de Dios. Primero, hemos visto como una parte muy importante de la palabra, que son sus juicios. Ahora, su pacto. Y seguimos. Analicemos también esta palabra, su pacto. La palabra en el idioma original dice verito. El hebreo tiene una peculiaridad, es un idioma semítico y nosotros no estamos familiarizados con los idiomas semíticos, por eso necesitamos estudiarlos y ponerles más atención. Pero en nuestro idioma castellano las preposiciones van separadas y los sufijos pronominales también van separados. No son sufijos, sino son pronombres separados. Entonces, aquí, verito sería pacto de él, ¿verdad? Pero el sustantivo absoluto es brit. Y la raíz verbal es bará. ¿Qué significa eso? Bará significa cortar. Su pacto significa él cortó. Y es una costumbre que recibieron los antiguos de parte de Dios para hacer sus pactos entre ellos. Ellos, para hacer un negocio, pues cortaban una alianza entre dos tribus, entre dos reinos, cortaban un pacto, hacían una comida. El cortar el pacto significaba que escogían unos animales que los iban a representar a ellos, los partían por la mitad, los separaban y cruzaban en medio de los animales cortados. Nadie podía violar ese pacto porque el que lo violara era digno de muerte, así que era un acto más grande que firmar un compromiso en un papel. Y cuando Dios hace el pacto con nosotros, nos lo muestra a través de su pacto que hizo con Abraham. En Génesis 15 está el pacto de Dios con Abraham, de hacer de Abraham y de su descendencia su pueblo. Abraham aporta los animales, los parte, pero a la hora de pasar en medio de las partes cortadas, haciendo el caminar del pacto, Abraham se queda dormido y le entra un sueño, un sopor tan profundo que no se da cuenta. Entonces es Dios mismo el que a través de una antorcha, de un horno, de un fuego de horno, pasa en medio de los animales, como para decirnos que es pacto de Él. Así que no tenemos que tener en mente la idea de que el pacto de Dios con el hombre es un pacto de Dios con Abraham, o es un pacto de Dios con algún hombre del pueblo,
o con nosotros, no, es un pacto de Él. Casi que no es un pacto, entonces lo hemos traducido pacto, nos hemos acostumbrado a llamarle pacto, pero es un testamento, es un regalo, su testamento, su regalo que Él nos ha dejado. Más que pacto, entonces le llamaremos su regalo. O su testamento. Muy bien. Entonces sigue diciendo el versículo. La palabra que él concertó con Abraham, su siervo, y su juramento a Isaac. Tenemos otro integrante entonces de lo que integra la palabra de Dios. Dijimos que primero era sus juicios, 2, su pacto, o agregamos, y lo vamos a mejorar aquí, y le vamos a poner lo que ya llegamos a decir al final, su testamento, su regalo, ¿verdad? 3, como número 3 ahora tenemos su juramento. Todo esto es integrante de la palabra de Dios. Ahora analicemos la palabra juramento. Bueno, su juramento tiene una conjunción, la vamos a quitar, tiene un sufijo pronominal para hacerlo su de él, y nos queda el sustantivo absoluto como shebua. Shebua. La raíz verbal de shebua, juramento, sería shabá. Esta raíz es una palabra muy interesante que nos lleva al acto de jurar y tiene que ver con el número 7, el número sagrado, el número místico, el 7. De ahí viene su juramento. Esto nos va a servir para analizar los efectos o las causas, las raíces de nuestra salvación. Ahorita estamos viendo lo que integra su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Eso incluye todo. ¿Qué incluye? Incluye, como lo hemos dicho, sus juicios, su testamento, su juramento, y ahora estamos diciendo que incluye su decreto. El verso 10 dice, la estableció a Jacob, su palabra la estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto sempiterno. Vamos a agregar entonces a nuestra lista del pizarrón el número 4, decreto. Veamos la descripción de la palabra decreto. Joc es joc. La raíz verbal sería jakak. Significa su decisión, su ley, su determinación. Cuando él da una determinación que no va a cambiar, por ejemplo, las leyes de la luna, las órbitas de los planetas, eso es su joc, eso es un joc, eso es su decisión, su compromiso, algo que no puede cambiar, su decreto. Todo eso es su palabra, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como la porción de vuestra heredad. Así que, en resumen, podemos decir que la palabra davar, el que me ama, mi palabra guardará, está refiriéndose a, primero, sus juicios, sus mishpatim. Segundo, su brit, su pacto.
su testamento, el regalo que nos ha dejado. Tercero, su juramento, lo que Él juró desde el principio que habría de hacer por nosotros. Esto lo vemos muy claramente en la epístola a los Hebreos, cuando dice que no habiendo nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. O sea, todo esto conlleva a mostrarnos nuestra salvación, cómo se obró nuestra salvación, cómo es que qué incluye nuestra salvación, nuestra relación con Él. Entonces su juramento sería el tercero, primero sus juicios, la palabra, su dabar incluye sus juicios, incluye su pacto, su testamento. Su juramento, su decreto y sus mandamientos. Aunque el Salmo no lo dice, pero es obvio que sus mandamientos forman parte de su voluntad y de su palabra. La palabra mandamientos es misbotav, esa es la palabra completa que tiene el sufijo pronominal de la tercera persona para decir que son mandamientos en plural de Dios. Entonces se escribe de esta manera, pero el sustantivo absoluto es misbah, el singular. Misbah es su mandamiento y la raíz verbal es tzavá. Son sus mandamientos? Sus mandamientos son competencias, encargos, es decir, la capacidad que Él le da al ser humano de hacer algo que Él hace, de vivir como Él vive. Dios no nos pediría algo que Él no hace. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice no robarás. Cuando Dios se encuentra con nosotros y nos da la revelación de que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que nos llama a ser su pueblo, parte de su testamento, entonces nos da la competencia de ser como Él, de vestirnos del atributo de ser como Él, en el caso del robo, de no robar. El robar no es una característica de Dios. Podemos robar como una falla, como un pecado, pero no nos vamos a sentir bien. Y sabemos que no robar es lo mejor porque las leyes que hay no escritas, la ley que le llamaríamos la ley natural, nos dice que es mejor no robar. Cuando uno roba, su conciencia no lo deja tranquilo. Además de su conciencia, se ponen en marcha fuerzas, energías que le cobran a uno el robo. Y no se lo cobran una vez, se lo cobran hasta 7 veces. Y si uno roba y tiene que pagar 7 veces, no trae cuenta, porque ¿cómo puede uno pagar 7 veces si robó porque no podía tener para una vez? Es una cosa figurada la que estoy diciendo. Por eso es que si uno no se percata de esa cualidad, del que no tiene la revelación de Dios en su vida, pues dice, no importa, yo voy a robar, eso no es cierto. Es más, yo tengo más si robo 100 que no son míos que si no tengo nada. Pues no se dan cuenta que las energías que se desatan vienen y les cobran y nunca salen de la pobreza o nunca salen de la cárcel, de la infelicidad o de la deuda. Porque si nosotros robáramos, hiciéramos un asalto muy exitoso de varios
millones de quetzales o de dólares. ¿Cómo los gastamos? ¿Cómo los depositamos en un banco? No podemos justificarlo. Mientras no podamos meterlos a la corriente de la economía, vamos a tener que incurrir en pensamientos para el famoso lavado de dólares. Y vamos a ser perseguidos por las leyes o por las normas. Y entonces no vamos a disfrutar aquello que robamos, porque lo robamos, pero no lo podemos gastar, no lo podemos usar, porque si de repente la persona que su sueldo es de 100 y está gastando 1000 diarios o 100,000 diarios, ¿de dónde los ha traído? Va a ser fácil seguirle la pista y encontrar que ha robado o que ha cometido un delito. Claro que se puede esconder por algún tiempo, pero al final se descubre. Y es que esas son características de Dios. Él no roba, porque Él es dador. Una definición muy simple de quién es Dios sería el que no necesita nada y que lo da todo, y que puede dar. Da su sol, da su lluvia, no importa si la merecemos o no la merecemos, Él nos la da, porque Él, digamos que eso es lo que sabe hacer, dar y ser generoso. Entonces, cuando Él dice y pone la misma del no robar, el encargo, nos da ese encargo y nos da esa capacidad para no robar, estamos imitándolo a Él y vamos a tener su bendición, vamos a tener su aprobación, porque Dios no es pobre, no roba, no es rico por robar. Y nosotros también podemos llegar a ser autosuficientes sin necesidad de robar, porque tendríamos la bendición de Dios. No cumplimos los mandamientos para tener premios, pero definitivamente que Dios, dice el profeta Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? Sigue el profeta en un coloquio, en unas preguntas retóricas, en los diezmos y las ofrendas, dice. Traed todos los diezmos al alfolí, que hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto y veréis que se abrirán, o yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Es cierto que esta palabra se puede manipular y usar para manipular a las personas para que den dinero, pero también es cierto que aunque no querramos hacerlo, es una ley, es una verdad, porque cuando nosotros nos convertimos en imitadores de Dios, nos revestimos de sus atributos en pequeña forma, en la manera humana, y empezamos a actuar de acuerdo con ellos, no tanto por un interés de recibir el premio, sino por el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15, y el que me ama, mi palabra guardará, mis mandamientos guardará. Entonces eso me trae bendición de Dios, tranquilidad y paz, no la zozobra de estar siendo perseguido. Entonces, haciendo un resumen y vamos al pizarrón, que ya casi estamos terminando, la quinta cualidad que incluye la palabra de Dios serían entonces los mandamientos. Las misbot. Su palabra incluye entonces sus juicios, su pacto, su juramento, su decreto y sus mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Ya para concluir, entonces repito la lectura de Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué cosa tan hermosa, qué premio tan grande, que nuestro amor nos lleve a conocer qué es su palabra, para que podamos nosotros guardarla.
Eso, la mejor recompensa es el amor del Abba, del Padre, del cielo sobre nosotros y su morada junto a nosotros, su morada con nosotros. Bendito sea su nombre por ese regalo tan grande, y este tema lo continuaremos. Esté pendiente con nosotros. La próxima semana haremos la segunda entrega sobre este tema que hemos empezado hoy con su palabra. ¿Qué incluye su palabra? Y vamos a continuar desarrollándolo un poquito más. Oramos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos has dejado tu palabra para que nosotros nos sirvamos de ella para iluminar nuestro caminar en este mundo oscuro. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Amamos tu palabra y queremos entender lo que significa tu palabra para poder amarla bien, porque queremos darte la bienvenida al amor del Padre y la bienvenida a que more tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegamos al final. Lo esperamos en el estudio de hoy en 8, pero en el ínterin, a la mitad del camino, que sería el domingo próximo, tendremos 2 intervenciones en estos canales donde usted está viendo este estudio, que sería un servicio el domingo a las 9 de la mañana y otro a las 10:45. El de las 9 de la mañana es un servicio en línea y el de las 10:45 es el servicio presencial de nuestra iglesia en la ciudad de Guatemala, en la zona 13. Que Dios lo bendiga. Suscríbase a nuestro canal, comparta nuestros videos y estudie con nosotros la hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.